Mm, Listo. Muy buenas tardes, les saluda el ingeniero David Paredes, coordinador de la Maestría Internacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, cuyo director es el doctor Gonzalo Flores Roca, y hoy día vamos a tratar el tema de auditorías en el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Bien, viendo aquí, podemos ver el tema de la maestría en seguridad y salud en el trabajo, la maestría internacional. Como les decía, el director Gonzalo Flores Roca, quien les habla, el coordinador de la maestría, el ingeniero David Paredes Monriverón. Este básicamente lo como completa la maestría, está estructurada en 4 ciclos. Cada uno es un full day, básicamente, de fin de semana, viernes, sábado y domingo. Y estamos próximos a iniciar con todos los alumnos que apuestan por nosotros en la Universidad Científica del Sur. Bien, auditorías. ¿Qué es el proceso de auditoría? ¿Cómo se digiere el tema de auditorías a un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Cualesquiera sea el sistema que esté trabajando, podría estar trabajando todavía en las OSAS 18001, versión 2007, o en el sistema ISO 45001, versión 2018, al que casi todas las empresas del mundo están apuntando, puesto que la anterior mencionada pues va a caducar en 2021 aproximadamente. Bien, las auditorías aquí del sistema de seguridad en el trabajo básicamente es un proceso en el cual pues, nosotros necesitamos obtener ciertas evidencias para dar conformidad o no al cumplimiento de los requisitos de un sistema de gestión de seguridad en el trabajo. La auditoría nos proporciona siempre una evidencia objetiva, información objetiva, para determinar si hemos alcanzado los logros que nos hemos establecido o de pronto tenemos algunas brechas que superar. Obviamente que el estar en un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo implica definitivamente la observancia del marco legal que afecta a la organización. Por tanto, en el caso del Perú, nos afecta la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la Ley número 29783, el reglamento de la misma, el Decreto Supremo 005-2012-TR, que nos afecta directamente. Obviamente que también existe alguna documentación que nos va a servir, como la Resolución Ministerial 050-2013-TR, que nos ayuda a nosotros a tener ciertas guías, ciertas referencias, por ejemplo, al analizar cómo hago yo un levantamiento de información, identifico peligros, evalúo riesgos y tomo medidas de control adecuadas en mi organización. El IPERC o IPERC también conocido. ¿Cómo yo lo hago? Entonces, primero nosotros siempre debemos en toda organización conocer este marco legal que nos afecta a nosotros. También existen marcos legales que no solo afecten a todo el país, como de pronto en las actividades privadas, las actividades públicas, a las Fuerzas Armadas, entre otros. También tenemos que tener esa consideración que es muy importante antes de iniciar cualquier proceso de planificación, diseño, implementación de un sistema de gestión de seguridad en un trabajo. Y si queremos certificar en una norma internacional de seguridad sobre el trabajo, pues estaríamos viendo la ISO 45001 y, bueno, la observancia del marco legal pertinente. Existen 3 tipos de auditorías, la de primera, segunda y tercera parte. La de primera parte, según la ISO 19011, versión 2018, nos indica, bueno, que tenemos un tema de las auditorías internas, que son realizadas propiamente por los elementos de nuestra organización, que pertenecen a nuestro sistema de gestión. Entonces, ellos pueden ser preparados, calificados adecuadamente en el manejo de este sistema de gestión para el tema de auditorías, la ISO 19011, versión 2018, y en alguna norma en particular. En este caso podríamos centrarnos en la ISO 45001, versión 2018. Bien, esas son las auditorías de primera parte, auditores internos, debidamente formados y debidamente certificados por una empresa debidamente registrada en el INACAL. La de segunda parte vendría a ser auditorías que son realizadas, digamos, a un cliente que podría estar auditando a un proveedor en especial o a un proveedor potencial que de pronto quiere que pertenezca a su terna de proveedores. Y bueno, entonces se realizan las de segunda parte. La de segunda parte también la organización podría, como cliente, encargarle a una entidad de pronto que podría realizar estas auditorías que están registradas en el INACAL para que realice estas, digamos, auditorías de segunda parte bajo de pronto los criterios del marco normativo internacional como es la ISO 45001 o el marco legal peruano que afecta a esta organización
para que de pronto, y los criterios propios de la organización que necesita, de pronto que necesita que esté certificado en alguna ISO en especial, como ISO 9001 versión 2015 o la ISO 14001 versión 2015 también, que están referidos al sistema de gestión de calidad y al sistema de gestión ambiental, respectivamente. Entonces, en este caso, pues sí se utilizaría auditorías de segunda parte. Pero bueno, estaríamos de pronto enmarcados en los requisitos que esta organización requiere, que cumplan sus proveedores. Las de tercera parte son auditorías también llamadas de certificación. La empresa que va a realizar este proceso de certificación en alguna entidad, cualesquiera, básicamente va a realizarla de manera independiente. Es decir, que esta organización no mantiene ningún vínculo, digamos, directamente con la organización. O sea, no pertenece a un grupo, a una corporación, sino que es un ente independiente, lejano a ellos, que va a actuar de manera independiente fundamentalmente, para determinar si cumple o no con los requisitos de la norma en cuestión que estamos analizando. Entonces, existen tipos de auditorías y que pueden estar verificando de pronto nuestro sistema de gestión, por ejemplo, en este caso ISO 45001, o de pronto podrían estar verificando si estamos cumpliendo el marco legal peruano que afecta a nuestra organización, o de pronto si estamos cumpliendo todo lo que nosotros hemos indicado en los procedimientos, en los instructivos, en las políticas, en los manuales que vamos a cumplir como organización. Entonces, esa es como una declaración jurada. Eso nos ayuda a nosotros también a tener ya 3 vertientes por las cuales nosotros vamos a empezar a trabajar con el tema de las auditorías para verificar si cumplimos y en qué grado cumplimos los requisitos del sistema de gestión que estamos evaluando. Las auditorías tienen varios objetivos. En este caso, el sistema de gestión de seguridad en el trabajo viene a verificar si está bien implementado, si no ha quedado algún punto pendiente o que está en proceso de repente, y si el sistema de gestión de seguridad del trabajo está trabajando de acuerdo a lo planificado, si cumple los criterios de la norma que estamos evaluando y que de pronto se trabaja en virtud de la mejora continua. Entonces nosotros vamos a tener estos criterios de auditoría de pronto basados también en la norma ISO 19011-2018 que nos ayuda muchísimo a trabajar como auditores. Bien, algunos beneficios del proceso de auditoría. Primero, nosotros podemos verificar si estamos cumpliendo los requisitos de un estándar en cierta medida. Podemos comprobar nosotros que los procedimientos o instructivos de trabajo también que se están aplicando actualmente y que nosotros queremos verificar si realmente aporta al sistema de gestión, si realmente nos ayuda a cumplir los requisitos, porque existen también algunos procedimientos, algunos instructivos que van a nacer en el interín de esta planificación, de esta implementación de estos sistemas y que no necesariamente va a estar directamente ligado a un requisito, sino que nos va a ayudar a nosotros como organización a cumplirlo. Determinar los puntos débiles que pudiera tener este sistema de gestión de seguridad en el trabajo también es algo muy importante. Las necesidades de capacitación. Si bien es cierto, nuestra ley 29883 nos indica a nosotros, bueno, usted tiene que tener 4 capacitaciones mínimas en el cumplimiento del marco legal peruano, pero no nos indican con claridad qué tipo de capacitaciones deben ser. Obviamente que las capacitaciones que nosotros podemos estimar están en función de los riesgos detectados en la organización. Por ejemplo, el diseño de la política, la capacitación sobre la política, la difusión adecuada sobre la política de seguridad en el trabajo, por ejemplo, el mecanismo que nosotros vamos a tener para realizar, por ejemplo, la investigación de accidentes en el marco legal, accidentes e incidentes peligrosos. De pronto podríamos estar entendiendo cómo vamos a realizar de pronto los comités paritarios de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, o cómo vamos a realizar básicamente el IPER, qué criterios vamos a tener. Entonces serían esos 4 puntos de pronto importantes o que pivotan en el sistema de gestión de seguridad en el trabajo que están en función a los riesgos detectados, a los diversos niveles de riesgo, bajo, medio o alto, de manera cualitativa o cuantitativa o utilizando ambos criterios. Entonces nos ayuda muchísimo ello, detectar de acuerdo a este IPER las necesidades de capacitación, cuál es la brecha que nosotros tenemos como organización versus el cumplimiento de este marco legal y de este sistema de gestión que hizo 45001, que es bastante bueno, para que, digamos, es aplicable a todos los tipos de organizaciones en cualquier parte del mundo y es aceptado mundialmente, entonces tiene varias ventajas muy importantes. Bien, entonces, determinar las necesidades de capacitación es un punto muy importante. Analizar cómo funcionan las comunicaciones dentro de la empresa también es importante. Cómo van a actuar de pronto en el caso de una emergencia o una contingencia operativa de repente. Entonces, ¿cómo vamos a actuar? ¿Cómo va a ser nuestro mecanismo de comunicación interna para darle solución, digamos, tomar las acciones correctivas o preventivas de repente? Entonces, ahora, bueno, se estila hablar ya netamente como acciones correctivas. Por las acciones preventivas, anteriormente en OSA 18001 sí se tomaban en consideración. Actualmente ya se borró prácticamente el tema de acciones preventivas porque se indica, y tienen mucha razón,
en que si yo voy a hacer alguna acción de mejora, aunque no haya ocurrido un evento nefasto, entonces le llamábamos anteriormente acciones preventivas. Pero el hecho mismo de empezar a trabajar sobre este tema, sobre este aspecto y hacer cambios, entonces nos estarían indicando que, bueno, ese es un punto de acciones correctivas netamente, que están en una fase de repente en planificación o están en la fase de implementación o estamos verificando en qué medida estamos cumpliendo. Bueno, entonces, los niveles de comunicación de la empresa son muy importantes. También los niveles de pronto de comunicación entre la organización o la empresa y el externo, es decir, por ejemplo, ante el fiscalizador. Entonces es muy importante ante nuestros clientes, ante los medios públicos, nuestros medios de prensa, hablada, escrita. ¿Cómo va a ser esa comunicación? Tiene que haber un vocero, por ejemplo, que se esté encargando y que trabaja directamente con la gerencia general, por ejemplo. Entonces, todas esas medidas de comunicación interna y externa deben estar claras, muy, muy claras, porque nos van a ayudar muchísimo en el momento que nosotros tenemos que hacer algún tipo de comunicado para dar claridad o emitir informes a las entidades fiscalizadoras pertinentes. Identificar las causas de las deficiencias encontradas, claro que sí. No todo sistema no es perfecto, siempre va a haber digamos, oportunidad de mejorar. Y eso es muy importante, porque cuando nosotros encontramos algún tipo de no conformidad, es una oportunidad de mejora. Es una oportunidad de pronto que nosotros podemos tener para perfeccionarnos. Proveer información para mejorar continuamente los procesos también es importante. Por eso es que es importante manejar con claridad, todos estos aspectos de las no conformidades que podrían ser mayores o menores, dependiendo del grado en cómo afectamos al sistema de gestión de seguridad en el trabajo. Algunos principios de auditoría que son también muy importantes tener en consideración. Es muy importante tener en consideración esto. La integridad. La integridad es, digamos, el pivote de todo auditor, de buen auditor. Es el fundamento profesional responsable. La confidencialidad. La confidencialidad también es muy importante. Mantener, digamos, los hallazgos que nos hemos tenido entre la relación empresa auditora o auditor y el cliente. Eso es algo muy importante. O el auditado. La presentación imparcial, siempre manteniendo en estricto orden el tema de la veracidad y la exactitud. Ese es primordial. El debido cuidado profesional, la diligencia y el juicio del auditor para poder llegar, digamos, a entender rápidamente si estamos cumpliendo los requisitos del sistema que estamos evaluando. La independencia, digamos, nos refiere a este último con la imparcialidad y objetividad en las conclusiones que nosotros podemos tener, sin ningún tipo de sesgo, directamente, objetivo, directo, imparcial. El enfoque basado en la evidencia objetiva, bueno, es un método muy importante de manera racional para las auditorías que sean confiables y reproducibles mediante un proceso sistemático. Eso significa que mi evidencia es objetiva, es directa, no está sujeto a interpretaciones diversas, solo tiene una simple interpretación. Entonces, esa evidencia tiene que ser reproducible, quiere decir que si lo vuelvo, reviso, chequeo nuevamente el evento que ha ocurrido o de pronto lo que estoy encontrando como un hallazgo, entonces debe tener la capacidad o la característica de poder ser reproducible, poderlo rechequear y tener claridad. El enfoque de la auditoría nos indican acá la relación cordial que debe haber siempre entre el auditado y el auditor, porque esto es importante, el manejo de las habilidades blandas. Es interesante porque el auditado, por más que sea muy preparado, muy experto en su campo, siempre va a estar con cierta presión y en algunos casos eso lo llega a bloquear. Eso nos ha pasado muchas veces en diversas organizaciones en las cuales audito. Entonces, es importante siempre mantener ese trato coloquial y amigable para que el auditado se sienta, digamos, predispuesto a podernos apoyar. También el tema de la comunicación, el mensaje que nosotros enviamos, ese es algo muy importante. ¿Qué tipo de mensaje nosotros enviamos? Si es claro, contundente, preciso. Y bueno, y el auditado que obviamente comprende este mensaje que está enmarcado en esta comunicación verbal o escrita y puede interpretarla y entenderla. Eso es algo muy importante y dar una respuesta adecuada. Ese es un proceso de comunicación en que ambas partes, tanto el emisor como el receptor, entienden el manejo del mensaje que está, digamos, dentro de este marco de la comunicación. Entonces es muy importante ser directos y no prestarnos a ningún tipo de ambigüedades. Algún tipo de barreras en la comunicación. Podrían haber barreras físicas, de repente personas que de pronto tienen dificultad al escuchar o para ver, de pronto las capacidades intelectuales de cada persona que de pronto estamos evaluando. A veces en operaciones hay que hablar en otro lenguaje para que nos entiendan claramente de que un proceso de auditoría pues no buscamos culpables, sino buscamos cómo mejorar el proceso en sí mismo, el proceso que estamos auditando.
También las comunicaciones tienen que ver con los aspectos psicológicos. No es lo mismo hablar en un staff de gerentes o un staff de accionistas que hablar con los operarios, ¿no? Tenemos que siempre adecuar nuestra forma de comunicación, nuestro lenguaje a cada uno de esos escenarios para que nosotros podamos ser entendidos rápidamente qué es lo que nosotros queremos llegar. Una barrera también dentro de la comunicación de pronto es entendida porque de pronto existe una no conformidad, un incumplimiento de requisitos. Entonces eso podría generar en el auditado una barrera para de pronto no comunicar adecuadamente de pronto todo lo que nosotros requerimos para entender si estamos cumpliendo o que si la organización está cumpliendo o no con los requisitos de algún sistema de gestión, en este caso ISO 45001. Bien, parte de la comunicación, como les decía, era el manejo de las habilidades blandas. Entonces, creando un clima para la comunicación en función al espacio, al tiempo que estamos utilizando, que también es medido en un proceso de auditoría, es bastante corto. El contacto visual que hacemos cara a cara, digamos, con el auditado es muy importante. Sobre todo el lenguaje corporal. Sabemos que más del 90% de nuestra comunicación es a través de digamos, nuestro lenguaje corporal. Como nosotros decimos, estamos trabajando en este sistema. Entonces, para el lenguaje también es algo muy importante. Explicar básicamente en el momento que tomamos nota, tenemos anotaciones, entonces eso afecta al auditado porque piensa, oh, ya me está consignando una conformidad o de pronto ha podido obtener algún tipo de hallazgo. Entonces, eso genera una cierta tensión. Entonces, debemos explicar antes de realizar cualquier tipo iniciamos este tema de las auditorías, debemos explicar claramente cuáles son los objetivos que perseguimos y la idea no es encontrar culpables. La idea es dar fe de que se está cumpliendo o en qué medida se está cumpliendo los requisitos de la norma que estamos evaluando. El espacio también, el espacio para la comunicación, el lugar correcto, de pronto el lugar más adecuado, asignación de sillas, distracción física mínima, una mesa donde podemos trabajar, podemos explicar entre auditor y auditados. Básicamente, en este proceso de auditoría debe ser entendida y asimilada como que somos un equipo de trabajo. No solamente es el auditor que verifica, sino el auditado. Entonces, tiene que estar predispuesto de pronto a brindarnos las facilidades necesarias. El tiempo de los auditados es muy importante. A veces, cuando nos ha tocado de pronto realizar algún tipo de auditoría, a veces el auditado se frena de pronto, o de pronto el sistema operativo falla y eso lo pone más nervioso. Entonces, él en ese interín de querer dar respuesta a las interrogantes de pronto que estamos planteando, se desespera. Y eso es lo que sucede. Entonces, peor, no agrava la situación. Entonces, no podemos llegar, digamos, a un sano puerto, por así decirlo. Entonces, hay que darle siempre un tiempo necesario para que él pueda organizar sus ideas y pueda dar siempre una respuesta que nosotros esperamos a través de unas ciertas de pronto cuestionarios, de pronto cuestionamientos que podemos realizarlo de manera abierta. El contacto visual es muy importante, verlo directamente al rostro, transmitir lo que nosotros esperamos de ellos y lo que ellos esperan de pronto de nosotros para que exista un canal de transparencia, honestidad, digamos. Esto es algo muy importante. Entonces, claro, tampoco nos vamos a quedar, digamos, viéndolo fijamente, sino también eso podría crear algún tipo de rechazo. El lenguaje corporal, como habíamos visto, es algo muy importante, las posturas, los gestos, la manera como comunicamos. A veces algunas personas o algunos auditores son muy serios y no es así. La idea es siempre, de pronto, crear un ambiente propicio para que la auditoría se desarrolle con normalidad, con tranquilidad. Eso es muy importante, porque de hecho el auditado, va a estar siempre un poco nervioso por ese tema. El paralenguaje también es muy importante. ¿Qué tipo de dialecto? Bueno, acá en el caso de Perú podemos estar utilizando el lenguaje español o el lenguaje castellano, pero de pronto en el interior del país podemos estar utilizando el quechua o el aymara. Entonces, el lenguaje es muy importante, la forma de cómo nosotros nos comuniquemos. O de pronto es una compañía donde, digamos, los principales, dentro de la jerarquía de la organización, podrías no hablar el idioma español, tendremos que hablar en el idioma inglés de repente, o en el idioma chino mandarín, de repente podemos estar hablando. Entonces, el dialecto, la velocidad con que nosotros hablamos, la forma como nos expresamos, la entonación que nosotros utilizamos o la suavidad en las palabras que nosotros utilizamos, nos van a dar un ambiente propicio para poder desenvolvernos mejor en este proceso de auditoría. Las preguntas, la indagación, las técnicas de indagación es muy importante. Si yo quiero obtener la mayor cantidad de información, de pronto haré una pregunta abierta, dejando la posibilidad siempre al auditado de que pueda expresarse y explayarse mejor. Si quiero de pronto tener una respuesta, un sí o no,
un 0 o un 1, de repente, preguntas cerradas y directas podría ser. Si quiero simplemente, ¿estamos cumpliendo ello? ¿Ha verificado, digamos, el protocolo de este software que salvaguarda la información que refería al sistema de gestión de seguridad de un trabajo? O preguntas aclaratorias. ¿Podría usted, por favor, explicarme cómo funciona su sistema de control documentario, por ejemplo? Entonces, le damos el pie para que pueda el auditado, explayarse debidamente. Entonces, no, algo que es muy importante, siempre apuntar a la información que nos es relevante para nuestro proceso de auditoría. No sugerir respuestas, no enmarcar, ¿está seguro? Sí, esto, que no. Eso no debe utilizarse un auditor. No puede sugerir respuestas. ¿Es bueno, es malo? Sí. ¿Es verdadero o falso? No debemos sugerir ningún tipo de este tipo de preguntas porque son cuestionables al final. Incorporar las preguntas a la conversación regular, claro que sí, podemos estar conversando coloquialmente y ahí empezar de pronto a empezar a tener las preguntas, los cuestionamientos. Algo muy importante, por ejemplo, yo le preguntaría, por favor, ¿por qué han utilizado este sistema de codificación para el control documentario? Una posible respuesta del auditado podría, ¿y usted por qué me hace esa pregunta? ¿O por qué cree usted que debería ser así? O de repente, ¿usted tiene alguna otra forma de pronto de auditarlo? Entonces, esa respuesta de pregunta contra pregunta tampoco no nos lleva a nada. Eso es muy importante, por eso que las preguntas, en el caso yo quiera tener mayor información, haré preguntas abiertas, o de pronto quiero simplemente corroborar o saber que si está o no funcionando algún protocolo o algún procedimiento o un instructivo, entonces de repente haré unas preguntas cerradas y directas. O preguntas aclaratorias en el caso no me quede claro. Claro, todos los auditores no tenemos toda la capacidad, digamos, el bagaje necesario a veces en algunas plantas, por ejemplo, en las plantas petroleras o en las plantas de pronto de minería, de chancado primario, etcétera, o de pronto en una planta de energía nuclear. Entonces, no necesariamente tenemos toda esa formación. Sin embargo, nosotros nos valemos de pronto de los expertos técnicos para poder realizar estas auditorías. Los expertos técnicos, si bien es cierto, nos ayudan, es un soporte básicamente, pero para eso tenemos el tema de los auditores líderes, los auditores en sí mismos que están plenamente formados y los asesores técnicos en ese momento que nos dan alguna claridad. Bien, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, algunas preguntas abiertas que acá hemos puesto, por ejemplo, muéstreme cómo es su sistema documentario o muéstreme cómo realizó las acciones correctivas para este accidente de trabajo que ocurrió hace 2 meses. Entonces, las preguntas abiertas, ¿qué o el por qué, dónde, quién, para qué, cómo, son preguntas de índole abierta que no nos limitan en espacio y tiempo en el tema de la respuesta. Es algo muy importante. Las preguntas cerradas, como les decía, es un sí o es un no, o es una pregunta de pocas palabras. ¿Realizó la difusión de la política de seguridad y salud en el trabajo en sus colaboradores? Sí. Esa es una respuesta directa. Entonces, pero ¿nos ayuda? ¿En qué medida nos ayuda? Entonces, ese es importante. Por eso las preguntas abiertas, en estos casos, pues tiene mayor preponderancia. Las preguntas aclaratorias también es algo que en algunos casos se suele utilizar, pero consume mucho tiempo. Explíqueme cómo llegó a esta conclusión. Explíqueme, por favor, cómo usted llegó a determinar estos niveles de riesgo. ¿Cuál fue la metodología que utilizó? Entonces, en los temas de la auditoría, ese tipo de preguntas nos va a llevar mucho tiempo, conlleva mucho tiempo. La inversión de tiempo es algo muy, muy importante. Un enfoque exitoso en la auditoría, por ejemplo, establecer un clima adecuado, un clima en el que yo como auditor vengo solamente a corroborar si estamos digamos, cumpliendo los requisitos del sistema. Simple. Si lo cumplimos es una conformidad, si no lo cumplimos pues es una no conformidad, pero a su vez es una oportunidad para mejorar. Usar las preguntas apropiadas abiertas también es importantísimo para poder obtener la mayor cantidad de información de algún tema que no nos ha quedado claro de pronto. Hacer preguntas cerradas o aclaratorias cuando sea necesario, utilizar el lenguaje adecuado, corporal, siempre es importante. El ser amigable y diplomático también. Esto es algo muy, muy importante en todo nuestro proceso de auditoría. Cuando nosotros escuchamos de pronto y vemos en el proceso de auditoría, a veces nosotros siempre como auditores tenemos que basarnos en el hecho, en una declaración fácilmente verificable, revisando desde la fuente. O una inferencia es lo que jamás queremos hacer. Una inferencia es una declaración sobre lo desconocido basado en lo que se conoce.
Una inferencia podría ser, podría haber sido que la causa de este accidente se refiere a la poca capacitación que se tuvo en el manejo de equipos de protección personal. Esa es una inferencia. En cambio, es un hecho, de acuerdo a la fotografía, se puede evidenciar claramente que el trabajador no tenía los equipos de protección personal, no usaba los guantes de seguridad, por ejemplo. Es un hecho, lo podemos verificar. Podemos, digamos, sacar esa información rápidamente, verificarlo por cualquier auditor, de pronto, cualquier persona que entienda rápidamente. En cambio, una inferencia es una deducción, por ejemplo. Me parece que esto sucedió así. Entonces, la inferencia no tiene cabida en un proceso de auditoría. Un auditor no puede caer en ese tema. Las partes de la auditoría, ¿cómo es el proceso de auditoría? Primero es reunir la información necesaria para el auditor y su equipo de auditores, realizar el plan, la planificación y las preparaciones necesarias, la reunión de apertura, que se va a hacer la aplicación con el auditado, con el cliente, el proceso de auditoría, cómo se va a realizar, cuántos días, cuántas horas, con qué personal, qué áreas vamos a revisar, qué procesos en sí mismos vamos a verificar, qué procedimientos, qué instructivos vamos a verificar. La reunión de cierre, que es la explicación de todos los hallazgos que hemos obtenido contra la norma, simple. Y ahí les indicamos básicamente en el proceso de cierre cuáles son, digamos, las no conformidades, si son mayores o son menores, y de pronto cuáles son los planes de acción que se van a trazar para tomar las acciones correctivas necesarias. Eso se clarifica con un informe de auditoría, y una vez que el auditado, en este caso el cliente, emite ya ese informe de auditoría indicando de pronto cuál va a ser su plan de acciones correctivas, entonces nosotros ya le hacemos un seguimiento. Si en ese momento de pronto, si hablamos de auditoría de tercera parte, no certificó, entonces queda pendiente la certificación hasta que subsane las acciones, las no conformidades que se han detectado. Entonces se realizaría posteriormente otra auditoría, pero ya sería de seguimiento sobre los puntos específicos de las no conformidades que se han dado. Bien, las auditorías deben ser bien administradas en tiempo, espacio. Las auditorías no deben ser realizadas por sorpresa, claro, digamos. Normalmente las auditorías, por ejemplo, de tercera parte, sí tienen que ser comunicadas con antelación, tienen que tener la conformidad por parte del cliente. Las auditorías internas igual, ¿no? Tienen que ser programadas, las auditorías no pueden ser sorpresivas. Algo muy distinto son las inspecciones. Las inspecciones sí podrían ser no planificadas o sorpresivas, por ejemplo. Eso sí. Los simulacros, por ejemplo, eso sí son, en algunos casos son planificados con fecha y hora, y en otros casos no, para saber en qué medida somos conscientes del tema de la evacuación, que es algo muy importante. ¿Siempre se deben negociar las fechas convenientes? Claro que sí. Ese es algo muy, muy importante en todo proceso de auditoría entre auditor y auditado. La planificación de auditoría, tenemos que conocer muy bien los procesos que vamos a auditar y elaborar sobre todo un programa de auditoría. Un programa en el cual nos indica con claridad quiénes van a ser los auditores, quiénes van a ser los auditados, cuáles son las áreas involucradas, qué proceso del core business de repente de la organización, vamos a analizar definitivamente. Entonces, ello nos va a dar una información muy importante, por eso debemos preparar las auditorías. Debemos verificar básicamente la importancia de las actividades, los resultados de las auditorías anteriores o previas que se han dado. También nos va a servir como input para la preparación de las auditorías internas que vamos a desarrollar. La disponibilidad del personal también, eso es muy importante. ¿En qué horarios son los más interesantes para poder, digamos, hacer algún tipo de entrevista, algún tipo de declaración que pudieran dar los auditados, por ejemplo? Eso es algo muy importante. Verificar en campo también. Bien, también el tema de manejar los presupuestos, los costos mínimos que necesitamos en el tema de auditoría en función del tiempo, de desplazamiento, la logística que vamos a utilizar y el máximo efecto que vamos a tener sobre ello. El auditar un sistema de gestión es algo muy importante para la organización porque les va a dar, digamos, la buena fe de pronto de que estamos cumpliendo todo, digamos, de acuerdo a los requisitos que nos pide el sistema de gestión o el marco normativo legal peruano. Y eso redunda siempre en el tema de costos. La inversión que nosotros realizamos en un sistema de gestión es para obtener una ventaja de pronto, una ventaja competitiva en el mercado, o ser certificados, o ser reconocidos por nuestros clientes en que estamos manejando muy bien nuestros riesgos operacionales, por ejemplo, dentro de la organización. Aspectos de definir en una programación de auditoría, por ejemplo, los alcances de la auditoría, cuáles son los alcances, en qué sede vamos a realizar, en qué centro vamos a estar levantando la información, qué procesos vamos a utilizar, vamos a auditar, qué departamentos van a estar implicados en este proceso de auditoría, qué áreas de trabajo en todo caso. La secuencia de interacción de los procesos lógicos, ese es un tema que también tenemos que seguir. Tenemos que mantener ese estricto cumplimiento de los procesos para tener un entendimiento claro.
las fechas también concordadas con el cliente, la duración de cada tiempo. Por ejemplo, yo podría estar con un entrevistado 40, 45 minutos y en ese lapso de tiempo, como en mi lista de verificación, debo estar ya empezando a obtener información relevante para mi proceso de auditoría, porque yo lo único como auditor quiero verificar si que la organización está cumpliendo los requisitos de este sistema de gestión. El tamaño del equipo de auditor también tiene que estar de acuerdo. A veces el auditor líder, vamos uno o dos auditores más y un experto técnico y de repente se separan en otros 2 o 3 grupos de auditores. Todos ellos al final tenemos que comulgar con la información que vamos detectando y en qué medida pues se va a interpretar versus los hallazgos que vamos a tener con la norma. El requerimiento de la información sobre el área a ser auditada es muy importante. Saber qué es lo que están haciendo, cómo están trabajando, de acuerdo también en los procedimientos o los instructivos, qué tan grandes son estos procesos que están trabajando y la complejidad también de sus operaciones. Es algo muy importante para saber específicamente qué debemos de preguntar, qué punto es neurálgico, en qué generalmente las organizaciones son débiles en algún aspecto. Entonces son los aspectos que definitivamente vamos a buscar. La planificación también depende mucho del alcance que vamos a tener, el volumen de trabajo que va a tener el auditado, la preparación de los programas, los documentos de trabajo que vamos a trabajar, qué metodología, qué criterios vamos a utilizar. De repente ISO 17011, versión 2018. Mantener informado al auditado también es muy importante. Los documentos de trabajo, como les indicaba, las listas de verificación son muy importantes. Esos documentos son sumamente importantes para todo proceso porque nos ayuda a nosotros como una ayuda a memoria, nos ayuda a, digamos, a recordar cuáles son los puntos principales que yo debo de estar solicitando al auditado. Los formularios puedo estarlos diseñando yo, puedo guiarme de repente a algún estándar especial, utilizar de pronto los procedimientos, las guías que están, digamos, para poder realizar esta auditoría en el trabajo, son algunos documentos que yo voy a pedir. No solamente es la política, los procedimientos, manuales, sino de repente si estoy en el área de mantenimiento, facilítenme los manuales de mantenimiento, los manuales operativos de estas máquinas, de estos equipos, de estos montacargas. Entonces, de ahí yo puedo obtener información rápidamente si están o no siguiendo lo que está indicando por el fabricante, por ejemplo. En qué periodos de tiempo yo debo de realizar un mantenimiento predictivo, por ejemplo, un mantenimiento correctivo de repente. Es algo sumamente importante y que a algunas organizaciones a veces se les pasa. El tema de la logística también es muy importante. Concordar con el cliente los viajes que vamos a realizar, si vamos a viajar vía aérea, vía terrestre, cómo vamos a llegar a diversas sedes, en qué tiempo de desplazamiento vamos a tener, qué tiempo vamos a tener para de pronto almorzar de repente. Entonces, el espacio que nos van a brindar de repente una oficina con internet, con teléfono de repente para poder contactarnos. Y si de pronto llegamos a un lugar, de pronto a una zona en la cual, por ejemplo, no hablan el idioma español, entonces tenemos que llegar con unos intérpretes o el auditor de pronto tendrá la capacidad de, digamos, de ser bilingüe de repente o multilingüe de repente. La gente de reunión de la apertura es algo muy importante. En la reunión de apertura, nosotros como auditores siempre presentamos el equipo de trabajo, quiénes son las personas, qué grado tienen académico, la experiencia que ellos tienen y cuál es la razón, el alcance y los criterios que vamos a utilizar en este proceso de auditoría. Con ellos, en la reunión de apertura, revisamos el programa de auditoría en sí mismo y los métodos que vamos a utilizar, si van a ser entrevistas, revisión documentaria, verificación en campo, explicar sobre el muestreo que vamos a tomar, qué tipo de muestreo vamos a realizar, si es solamente revisión documentaria o es en campo, entrevistas, manifiestos de repente, es obtener algún tipo de información que nos ayude a dar claridad en qué medida estamos cumpliendo los requisitos de la norma. La confidencialidad obviamente que debe estar asegurada, porque la información no puede salir de ese ámbito, digamos, auditado, no debe salir entre cliente. La empresa cliente no va a permitir. En este caso, la información de la confidencialidad es algo muy, muy delicado. Por eso que las empresas que se dedican al tema de auditorías deben entender a sus auditores con claridad en la confidencialidad. La información que se le va a dar previo a esta empresa auditora tiene que mantenerse entre la empresa auditora y el cliente. No puede salir de ese ámbito. Si no, podría caer en manos de repente de un competidor. Entonces sería catastrófico. La confidencialidad es muy importante. El método de reporte también. La forma en cómo nos reportamos durante el avance de cada auditoría también es dable. A veces el cliente lo solicita para también dar facilidades. La calificación del reporte de no conformidad también. Contra la norma tenemos que tener claro en qué momento nosotros definimos una no conformidad. Confirmar la logística también es algo muy importante. Los desplazamientos, con qué personas tenemos que contactarnos, entre otros aspectos. Dónde debemos de hospedarnos de repente, en las mismas instalaciones
del cliente. Requisitos de seguridad también. ¿Qué equipo de protección debemos utilizar? Casco, gafas, orejeras o tapones auditivos, zapatos dieléctricos de repente, o zapatos con puntera de acero, con puntera reforzada, ropa de trabajo, con cintas fotoluminiscentes de pronto para que nos puedan ver con claridad. Todo ello tiene que estar con claridad determinado, porque el auditor no puede ingresar a una zona con la inobservancia de los diversos dispositivos de seguridad que se manejan ahí. Podría ser una empresa de alto riesgo. Entonces tenemos que estar con todos los requisitos de seguridad que el cliente lo exige. Las preguntas, siempre las preguntas, como les decía, las preguntas directas al grano, por así decirlo. A mí en lo particular no me gusta invertir mucho tiempo en el tema. Simplemente ir al grano, a la médula, de lo que nosotros queremos como auditores. Las reuniones de enlace es un proceso que de pronto de auditoría que debe ser claro y positivo definitivamente, asegurar el cumplimiento del alcance, comparar los hallazgos, revisar las no conformidades que se han podido detectar con los diversos auditores. Esas son algunas reuniones de enlace cuando, digamos, tenemos grupos de auditores separados. Agentes de reuniones de cierre, es una vez que ya hemos mapeado todo el tema de las operaciones que nosotros queremos revisar, en qué procesos, en qué actividades vamos a revisar. Entonces, primero, como toda reunión de cierre, se agradece al auditado y volvemos a presentar al equipo que hemos trabajado, recapitular la razón de la auditoría, básicamente verificamos el cumplimiento de los requisitos de ciertos sistemas, en este caso ISO 45001, el alcance que hemos tenido, cuántas, digamos, sedes hemos visitado, cuántas instalaciones hemos visitado, qué personas hemos entrevistado de repente, y los criterios que hemos utilizado. Los criterios de la norma, los requisitos de la norma son criterios. Los requisitos de pronto de la ISO 19011 con respecto a las auditorías también son criterios. El marco legal, los requisitos legales también son criterios. Son los criterios que hemos utilizado. Reportar las observaciones positivas y negativas que hemos podido en todo ese desarrollo de las auditorías también es importantísimo. Las preguntas y las respuestas, dar digamos, la claridad necesaria cuando se tiene alguna inquietud, cuando de pronto no tiene claro las no conformidades que se estamos consignando, de repente podrían no estar de acuerdo, entonces tenemos que tener la capacidad de dar la explicación necesaria. Las acciones correctivas y los plazos, cuando hemos determinado ya no conformidades, es decir, que está en proceso de repente de cumplimiento, entonces tenemos que verificar cuáles van a ser las acciones correctivas que nos plantea el cliente y en qué plazo lo va a realizar y quién lo va a realizar. Entonces, ello tiene que guardar cierta coherencia. Por ejemplo, si llegamos a una instalación donde el marco legal especifica que para este tipo de instalación se tiene que tener rociadores, por ejemplo, un sistema de rociadores, un sistema de mangueras contra incendio, de repente también sumado al sistema de rociadores. Entonces, el tener un sistema de rociadores no se va a solucionar de la noche a la mañana si no lo tiene la organización. Entonces, depende ya de proyectos que se va a generar y también los plazos de tiempo. Podría durar, mientras que diseñan y implementan, 1 mes o 2 meses. Eso podría ser el plazo que podrían estar estimando el cliente en este caso para solucionar, tomar la solución correctiva. El seguimiento, una vez que se han planteado en tales fechas voy a tener ya saneado todo este tema de las acciones correctivas, en tales plazos, en tales fechas, y vamos a tener quién lo va a realizar, entonces nosotros realizamos simplemente una auditoría de seguimiento. En esa auditoría de seguimiento vemos los puntos específicos de las no conformidades y tendrían que estar absueltas. Si todavía se mantiene o de pronto la acción correctiva no ha sido suficiente, aún mantiene una no conformidad con referencia a los requisitos de la norma, entonces, bueno, en el caso de tercera parte sí estaría solicitándose un nuevo proceso de auditoría, puesto que simplemente no se está llegando a un buen puerto, ¿no? Entonces es importante. La acción de seguimiento es muy importante, la revisión documentaria, una nueva auditoría en el sitio para el seguimiento solamente de los puntos específicos y revisar, bueno, revisar solamente las acciones correctivas que se han planteado. Bien, en la administración de la auditoría, de pronto, si los plazos que se han estimado no son suficientes, tendrían que dar siempre una pequeña holgura. Ya es una conversación que se tiene directamente con el cliente. Si lo pueden hacer en 2 meses, pero es una programación muy teórica, 2 meses, yo digo, ¿en 2 meses lo hago? No, 2 meses, de repente 15 días más, un porcentaje de tiempo en el cual le demos la capacidad a la empresa auditada para que pueda realmente tener un plus de tiempo en el caso falle una u otra cosa, porque podría fallar muchas cosas. Podría haber un desfase con ejemplo al requerimiento que se ha solicitado para el cliente y de pronto no podría estar llegando a tiempo, por ejemplo, los sprinklers no se estén, digamos, instalados a tiempo, o que ha habido huelgas de repente en la organización, o ha habido de repente algún desabastecimiento. Entonces todo ello es importante siempre tener un plus de tiempo muy al margen a lo planificado en la teoría. El plan de auditoría también es algo muy importante.
Aquí planteamos los procesos a auditar, por ejemplo, las áreas, quién va a ser el líder del auditor, el líder del proceso, el equipo auditor en sí mismo, con quién va a estar conformado, cuál es el objetivo de la auditoría que se persigue, verificar los cumplimientos del marco legal, los requisitos, perdón, de la norma internacional o del marco legal también, el alcance, las actividades desarrolladas, por ejemplo, en el 2019 o en el 2019 definitivamente, los criterios que vamos a utilizar, la norma, en este caso ISO 45001, porque está referida a seguridad y salud del trabajo, un sistema de gestión, o de pronto al marco legal en seguridad y salud del trabajo que vamos a estar trabajando. Tenemos ahí una serie de actividades, las fechas, la hora de inicio, la hora de fin, el lugar donde se va a realizar estas auditorías, el equipo auditor, los recursos con que contamos y también el equipo, digamos, por parte del cliente, el auditado. ¿Quiénes van a ser las personas que van a empezar a facilitarnos? Entonces, como veíamos en la reunión de apertura, ahí nosotros damos toda una presentación de nuestro equipo y verificamos básicamente cuál es la logística que vamos a utilizar, cuáles, digamos, los criterios que vamos a utilizar y de pronto cuáles son los alcances que tenemos con referencia a la auditoría que pretendemos realizar, ¿no? Esa es una reunión de apertura, es muy importante dejar estos aspectos perfectamente claros. La ejecución de la auditoría, básicamente durante esta ejecución, el rol del auditor es establecer información necesaria para saber hasta qué punto pues, se están cumpliendo los requisitos de la norma en un proceso de auditoría. Las conclusiones a que puedan llevar siempre se tiene que estar basada sobre evidencia objetiva, no sobre inferencias. El auditor líder debe estar siempre a cargo de la auditoría. Él es el responsable de todo el desarrollo de su equipo. Es muy importante el auditor líder. Responsabilidades del auditor. Algunas responsabilidades aquí que son básicas, por ejemplo, cumplir con los requisitos del proceso de auditoría que amerita, seguir el plan de procedimientos, permanecer dentro del alcance, comunicar y aclarar los requisitos de la auditoría, retener y proteger documentos de la auditoría, mantener la confidencialidad, actuar de manera siempre ética. Esas son responsabilidades del auditor, entre otras, ¿no? Como permanecer alerta, cooperar con el líder del equipo, entre otros. Las responsabilidades del auditor líder: recolecta toda la información necesaria, claro, necesita recolectar toda la información necesaria para tener un juicio de valor. Asistir en la elección del equipo de auditor también es muy importante. ¿Cuáles van a ser, quiénes van a conformar mi equipo de trabajo? Preparar el plan de auditoría, eso también es muy importante. Asignar las tareas, asegurarte que los documentos de trabajo están preparados, como los checklists, por ejemplo. Las auditorías de suficiencia para saber de pronto que mis auditores son capaces de realizar esta auditoría. ¿Qué complejidad tiene este proceso que voy a analizar? Representar al equipo auditor, obviamente que sí. Liderar reuniones de apertura y cierre. Asegurar que la auditoría se desarrolla de acuerdo a lo que hemos planificado. Y también de que las reuniones de enlace se realicen periódicamente para tener un mejor control sobre el desarrollo de la auditoría. Es muy importante. Asegurar que los resultados de la auditoría sean reportados claramente y a tiempo. Eso es sumamente importante. Entonces, esas son características, responsabilidades del auditor líder. ¿Qué calificaciones debe tener un auditor? Entonces vamos a un tema medular. Por ejemplo, la educación, la experiencia de trabajo, el entrenamiento, la experiencia en auditorías, la independencia que debe estar claramente identificada, la capacidad para entender las actividades que estamos auditando, entender los procesos, la perceptividad, la habilidad de dar con el problema rápido. Saber, en este proceso ya sé qué punto voy a analizar, un punto que de pronto es crítico. Y si no se cumple, entonces podría afectar todos los procesos, podría afectar no solamente al sistema de gestión, sino a la continuidad normal del negocio. Por ejemplo, el almacenamiento de combustibles, que no está bien señalizado o no tiene las puestas a tierra. Eso es algo muy importante. Y hay muchas instalaciones, por ejemplo, todo el sistema eléctrico, muchas instalaciones acá en Perú, es lo primero que se revisa porque son las causales de incendios, por ejemplo. Entonces es algo muy importante saber. El auditor tiene que tener esa habilidad, ¿no? de poder detectar rápidamente cuál es el punto, digamos, flaco o débil de pronto que podemos estar revisando. La persistencia básicamente de un auditor es cumplir con lo programado, no rendirse, siempre estar de pronto avanzando lento y a paso seguro, ¿no? Cumpliendo el programa. A pesar de cualquier obstáculo que pueda haber habido, digamos, un obstáculo en llegar a la zona, en poder accesar a los procesos de trabajo, procesos de mantenimiento de repente. Tener siempre una visión flexible, digamos, para adaptarse al cambio, eso es algo muy, muy importante. El auditor siempre tiene, no solamente va en busca del cumplimiento, sino también va y entiende la coyuntura en la cual se está desarrollando un determinado escenario. El acercamiento disciplinado, también la habilidad para afrontar un problema lógico y sistemáticamente. ¿Qué procesos se han dejado de realizar de repente y que han concluido a que
no se tenga el producto que se esperaba o el servicio que se esperaba. Entonces tenemos que tener esa capacidad de poder asociar rápidamente todos estos procesos. Las habilidades sociales es algo que es ineludible, es una capacidad que debe tener el auditor de poder tener llegar a esa asertividad con el auditado, saber comunicarse en una expresión clara, contundente, precisa, a distintos niveles y diversos fondos o trasfondos diversos escenarios que pudieran darse. Esas son habilidades sociales de pronto del auditor. E igual las habilidades de presentación, la habilidad de expresar pensamientos, ideas y propuestas claramente y de manera oral y escrita. Esa es la capacidad de un auditor. A veces un auditor se ve en esos problemas, ¿no? Que a veces sabe mucho, sabe el tema técnicamente muy bien lo domina, pero a la hora de plasmar las no conformidades, ese es un tormento a veces para el auditor. Entonces tiene que tener una práctica necesaria, la práctica necesaria, por eso necesitas unas horas de vuelo de experiencia. Las habilidades técnicas también, eso es ineludible también. La capacidad de investigar, buscar el cumplimiento del resultado en diversas áreas también es muy importante en el auditor. Algunas características, y seguro obviamente que después de revisar este tema, por ejemplo, ser educado, amable, servicial, constructivo, justo, tenaz, de mente abierta, honesto. Como pueden ver, aquí no hay ninguna competencia técnica. Todas son competencias blandas, son habilidades blandas. Estas son características positivas. Se asemeja mucho a la de un líder, ¿cierto? Se asemeja muchísimo. Entonces, estas son características de un auditor. Algunas características que jamás debe tener un auditor, por ejemplo, ser crítico, argumentativo, precipitado, sacar conclusiones antes de tener el resultado, inconsistente, perezoso, susceptible, no práctico, un sábelo-todo, ¿no? Yo lo sé todo, no es la mejor manera de poder, digamos, crear un ambiente propicio para que el auditado se sienta en confianza y pueda explicar mejor todos los cuestionamientos que le estamos planteando. Intratable, descuidado, indeciso, son algunas características negativas. Esto también es aplicable a los auditores internos. A veces caen en este tema los auditores internos, entonces tienen que entender que no solamente es una competencia técnica, más que otra cosa, tiene mayor peso, son las habilidades blandas. Las listas de verificación es alguna herramienta que nos ayuda a nosotros como una ayuda a memoria, nos ayuda a nosotros a recordar cuáles son los puntos en los cuales debemos de focalizar nuestra atención, puesto que nuestro tiempo es bastante corto en un proceso de entrevista. El propósito que se persigue con estas listas de verificación, aparte de que es una ayuda a memoria, que nos ayuda a administrar el tiempo, que es parte del reporte de auditoría, claro que sí, porque nos va a ayudar para poder formular, sino que son específicas para cada sistema de gestión que se está auditando y que estas listas de verificación son preparadas a partir de los documentos que nos han entregado para revisar, porque como todo proceso de auditoría, lo primero que hace el cliente es enviar toda la información que va a ser susceptible a revisión. El formato, bueno, debe ser claro, debe generar los espacios de tiempo y los registros, los referencias a los criterios de la auditoría, los documentos, los puntos de la norma que vamos a analizar, la referencia a los registros también es muy importante. Y sobre todo, en la reunión de apertura, cuando estamos realizando la explicación de cuál es la razón de ser de estos procesos de auditoría, es sumamente importante que vamos a utilizar las listas de verificación, para que el auditor cuando te vea anotando todos los puntos que de repente es un documento, un código en especial, es el documento que estamos revisando. Entonces el auditado a veces siente de que, me están consignando una observación o una no conformidad, entonces se pone más nervioso. Siempre es necesario darle la explicación debida. El cuestionario disminuye muchísimo, nos ayuda muchísimo y disminuye los tiempos de ejecución de un proceso de auditoría, es también muy, muy importante. También nos ayuda a no omitir algún aspecto importante que debemos de revisar en ese proceso de auditorías. Este es un ejemplo de auditoría, lista de verificación. Debemos ahí todo lo que las preguntas que nosotros vamos a realizar en ese proceso, que son preguntas muy bien concebidas. Por eso que le dedicamos un tiempo apreciable a la confección de las listas de verificación. Las entrevistas para recabar la información, que son mediante entrevistas, declaraciones, de repente podrías, salvo los permisos necesarios con la organización, utilizar cámara fotográfica, grabadora, de repente en el caso para grabar algún tipo de manifestación de pronto que se pueda tener este proceso de auditoría, por ejemplo, en una entrevista. Entonces, las entrevistas, la revisión de los documentos, también el acceso a los documentos en ese momento para verificar de repente si son registros diarios que se tienen que realizar, entonces tiene que existir en ese momento. Tiene que existir. No digamos, el tema de las auditorías es muy importante. En los sistemas de gestión, por ejemplo, ¿por qué cambiaron los sistemas de gestión? Porque anteriormente, en OSA 18001, por ejemplo, todavía se utiliza el RAE.
el responsable de la alta dirección. Entonces, generalmente como una mala práctica, de pronto era de que toda la responsabilidad caía sobre el famoso RAE. No era así. La responsabilidad tiene que recaer en todos los miembros de la organización, no solamente en una persona. Porque al final esa única persona es la que pivotaba todo el sistema y no es así. Entonces es muy importante la revisión de los documentos, el acceso a los documentos, a los registros, que nos puedan evidenciar que estas personas que están trabajando en estas áreas conocen muy bien los procesos, las medidas de seguridad y salud que se están adoptando y que los están cumpliendo. Tienen esa concientización, a lo que llamamos en algunas organizaciones bastante maduras, una cultura de seguridad. La observación también es muy importante. Observar no es igual que ver. Observar es saber lo que estamos viendo, mapear el entorno con claridad y tener lo que nosotros estamos buscando, entender cómo se está trabajando realmente en esta organización. Algunos documentos que siempre es necesario ver, en los manuales, por ejemplo, los procedimientos, aunque los sistemas de gestión actuales, por ejemplo, ISO 45001-2018 nos indican que debe tener la información documentada, la información necesaria que la organización ha estimado realizar. Entonces, a mí es algo muy importante. Ya no necesariamente vamos a pedir, ¿usted tiene el manual de procedimientos? ¿Usted tiene el procedimiento tal? ¿Usted tiene el instructivo tal? No. Salvo que la organización lo haya manifestado en que sí, vamos a estructurar este procedimiento, el cual genera ciertos registros y el cual, bueno, tenemos que verificar, tenemos que checar que se estén realizando. Eso son importantes. Si el auditor, si la empresa lo ha definido así, entonces tenemos que realizarlo, revisarlo, chequearlo, el cumplimiento. Porque esto también, todo lo que estamos declarando como organización que vamos a cumplir, entonces es una declaración jurada. Si tengo una política perfectamente elaborada, muy bien colocada en un banner de repente gigantesco, pero si yo le pregunto a un trabajador X o a una secretaria cómo es que sus actividades impactan en este sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, tiene que saber responderlo. Entonces es algo muy importante. La revisión de los documentos es sumamente importante, pero ahora manejamos siempre con el tema de información documentada. El muestreo de los registros también es algo muy importante. Vamos a revisar de qué manera están salvaguardando esta información, si lo están salvaguardando de manera física, impresa o en un aspecto magnético de repente, en un CD, digamos, en una plataforma virtual, o lo están manejando a través del intranet o a través de servidores. Entonces, ¿de qué manera se salvaguarda esta información? Ese muestreo de esta información también va a ser muy importante para realizarlo. Es muy importante. Las observaciones, la evidencia física, por ejemplo, productos, equipos, instrumentos, condiciones, por ejemplo, instrumentos de monitoreo ocupacional, como un sonómetro o un dosímetro, o un equipo para detectar gases explosivos o gases tóxicos. Entonces es importante que esos equipos estén operativos y que cumplan el protocolo necesario y que tengan de pronto la revisión que se tiene con la frecuencia que ha establecido el fabricante de estos equipos, que estén bien calibrados para que no nos den información falsa o una información errónea que no nos lleve a un buen puerto al tomar acciones de control. Entonces es importante, por ejemplo, los equipos de monitoreo. A veces se tiene en los equipos de monitoreo tienes que ver en el interior del equipo que esté seteado definitivamente y aparezca de fábrica que ha sido revisado y calibrado. Tal fecha, calibración. Listo, que hace eso el testeo necesario. No meramente el que tenga un sticker, porque un sticker lo puede poner cualquiera, entonces tengo que revisar en el mismo equipo que está debidamente calibrado. Porque la observación de instrumentos, por ejemplo, se usa para necesitar saber si está calibrado, cuándo se ha realizado, si existe un registro de calibración de estos equipos, cuál es la lectura que se está manejando y cuál es el rango aceptable de funcionamiento correcto de esos equipos. Digamos, el lugar y las condiciones de almacenamiento de esos equipos también es muy importante. Porque a veces tenemos sinosremancia y el equipo a veces se le pierde, por ejemplo, un sonómetro se le puede perder el micrófono, o de repente no está dentro de su estuche, o de repente el tenerlo en una bolsa no garantiza la salvaguarda del equipo. Podría golpearse, dañarse y empezar a dar lecturas erróneas. Entonces los equipos son bastante sensibles. Las pistas de la auditoría, por ejemplo, tener los registros pertinentes, realizar las actividades necesarias para poder conseguir la información, seguir los planes de pronto y procedimientos que se han establecido, los procesos, las áreas, los productos, las líneas de pronto de producción que se han establecido, seguirlos para poder
digamos, determinar cuál es la información necesaria que puede necesitar como auditor. La identificación y control de los procesos, la secuencia de interacción crítica para una administración efectiva. Esto también es muy importante para la realización de las auditorías. Conocer los procesos, cuáles son sus entradas, sus salidas, qué recursos tiene, cuáles son los controles que utiliza, cómo se monitorea, de qué medios vamos a utilizar para verificar ello, cómo se han realizado las actividades, cómo se han realizado los controles en este análisis de procesos, por ejemplo, cómo son sus interacciones entre ellos, el famoso CIPOP, de pronto, utilizarlo, cómo se relacionan cada uno de esos procesos. Tomar notas siempre en todo auditor es importante para poder tener una información siempre en una ayuda a memoria. La administración del tiempo es vital en todo el proceso de auditoría. La ejecución de las auditorías es también muy importante, igual como los registros. Como les decía, una no conformidad, como dice la ISO 9000 versión 2015, en este caso que es fundamentos y vocabulario, no es la ISO 9001, sino es la ISO 9000, sino nos indica acá el incumplimiento de un requisito, es una no conformidad. Cuando incumples un requisito, simplemente es una no conformidad. El reporte de no conformidades está de acuerdo a los procedimientos establecidos que se están manejando en esos momentos como criterios y no hay reglas que se van a imponer en ese momento. Un reporte de no conformidad igual tiene que ser claro, preciso, comprensible, describe claramente y contundentemente en pocas frases el problema, explica el requisito que se está, digamos, afectando y la referencia de la evidencia que se ha tenido, por ejemplo, un registro, por ejemplo, una fotografía del lugar, de pronto que nos indica que falta la señalización necesaria y obligatoria. Entonces es algo muy importante. Entonces en el reporte de la no conformidad tenemos acá un modelo, nos indica la fecha, el número del registro de no conformidad, el proceso que estamos transitando, el auditor, la no conformidad, el análisis de la causa, la acción correctiva propuesta y digamos, la revisión de la acción correctiva, ¿no? La firma del auditor, etc. Todo ello nos ayuda a nosotros a tener un mejor control en nuestro reporte de no conformidades. La evidencia objetiva también es muy importante. Siempre se habla sobre evidencia cristiana. Nosotros como auditores siempre tenemos que tener pruebas, tenemos que tener los hallazgos contundentes, verificables en el tiempo. Que se puede obtener por la observación, es cierto. Por la medición, claro, puedo yo tomar un equipo y medir, por ejemplo, los niveles de ruido o los niveles de iluminación de tal área. Los ensayos que se vayan realizados en los laboratorios, por ejemplo. Entonces, una evidencia objetiva, por ejemplo, podría ser la falta de evidencia de implementación de cláusulas de la norma o la falta de evidencia para demostrar la continua implementación del sistema. Diferencias entre procesos especificados y la práctica de trabajo también es muy importante, porque a veces una organización plantea un procedimiento perfecto, impecable, pero ese es un procedimiento ideal a veces. Entonces, no es un procedimiento real. Entonces, cuando tú lo contrastas con la realidad, ahí se ven los abismos, la diferencia. Entonces, esos puntos también son muy importantes. Como todo buen auditor se me recomienda, todo procedimiento instructivo tiene que ser real. Lo que hacemos, eso es lo que estamos consignando y debemos de cumplirlo. ¿No? Si colocamos otras exquisiteces más, tenemos que tener la capacidad de realizarlo. Las no conformidades es básicamente, como les decía, un incumplimiento de un requisito de la norma y bueno, también podría estar relacionado con un incumplimiento de un requisito legal. Por ejemplo, si los extintores están despresurizados en un área donde sí o sí se necesita los equipos contra incendio que estén funcionando operativamente, por ejemplo, en una plataforma petrolera, no podría esperar que un equipo no funcione. Tengo que revisarlo diariamente, por ejemplo. Entonces, todo ello es muy importante. Muy importante, por eso que decimos es un requisito legal. Claro, existen normas que nos atañen al tema de los sistemas contra incendio. Diversas normas, la más recordada es la NTP 350-043-1, por ejemplo, ¿no? Las observaciones también es muy importante. Es muy importante, la evidencia es muy escasa a veces, o la evidencia no es clara, la observación tiene que estar sobre todo ello. Puede darse una potencial de no conformidad también, ¿no? Dentro de estos reportes de no conformidad y acciones correctivas, las observaciones son muy importantes porque también suma. Lo importante de obtener este tipo digamos, de auditoría es porque le vamos a dar un valor agregado a esta organización para que pueda mejorar. Bien, siempre hay que ser cauteloso, no sacar conclusiones apresuradas, tener la evidencia completa, asegurar que la evidencia es acertada y cuando dude, investigue, identifique los puntos claves para las siguientes investigaciones también, para las siguientes etapas del proceso de auditoría. Por ejemplo, si queremos tener un
una buena guía para observar, podríamos dentro de un laboratorio, podríamos observar las pipetas, los matraces, chequear el control que se tiene sobre estos equipos o estos instrumentos. ¿Para qué sirven estos instrumentos? ¿Qué impacto sobre la seguridad, sobre la calidad del proceso en sí mismo están afectando? Si requieren calibración, por ejemplo, las balanzas. Si fue calibrado, ¿cuándo fue calibrado? ¿Cuáles son los registros de esa calibración? ¿Por qué no hay etiquetas de repente o revisar el procedimiento para estos protocolos? Es muy importante. Las acciones correctivas son las acciones tomadas para eliminar la causa raíz de una no conformidad detectada, ¿no? Una situación indeseable. Bien, dentro de estas etapas de las auditorías tenemos el escenario del auditor y el auditado. El auditor, por ejemplo, identifica, anota y comunica. Y tiene que estar el auditado de acuerdo con todo lo que se está identificando, por ejemplo, una observación, una no conformidad, para que el auditor prepare esta no conformidad y la redacte. Entonces, y aceptar por parte del auditado y analizar las causas que motivaron esta no conformidad, por ejemplo. Tiene que estar de acuerdo para que el auditado va a tener que proponer las acciones correctivas, los plazos y los tiempos. Y tiene que estar en concordancia o de acuerdo con el auditor, ¿no? Entonces el auditado va a tener que implementar y notificar todos estos aspectos de acciones correctivas y el auditor lo revisará para ver si es, digamos, pertinente. Algunas características que son muy importantes. Los informes pueden ser verbales o escritos, generalmente son escritos. Claro, puede ser un informe verbal, pero un informe verbal pues, se diluye en el aire. Entonces, los informes escritos definitivamente. Se reportan todos los resultados y no solo las no conformidades, claro que sí. Todos los resultados. A veces tenemos una falencia. Por ejemplo, se reportan todo lo que es no conformidad, pero también los puntos resaltantes también se tienen que comunicar a la organización para que también sientan que se han hecho un trabajo, es un esfuerzo que se está verificando in situ, no solamente las no conformidades del incumplimiento. ¿Los informes agregan valor al sistema de gestión? Por supuesto que sí. Definitivamente los informes agregan valor, tienen que agregar valor, tienen que servirnos como un input, tienen que servirnos para poder nosotros mejorar como organización. El informe tiene que estar de acuerdo con el procedimiento, por supuesto que sí. Los receptores de informes verbales, claro que sí. Por ejemplo, los auditados directos, los gerentes de área, son informes verbales que generalmente se utilizan. Los receptores de informes escritos, ¿quiénes van a estar, digamos, quiénes van a revisar estos informes? Los auditados directos, los gerentes de cada área que ha sido auditada, de pronto otros auditores que se manejan internamente por la organización, el responsable del programa de auditorías, el representante de la gerencia, de la alta gerencia, etc. Entonces, todos ellos revisan algunas características de calidad del informe, por ejemplo, el contenido informativo, basado en hechos, no en inferencias, completo, exacto, preciso, de forma concisa, legible, entendible, ¿no? Claro y entendible, presentación adecuada, ¿no? Esto es lo mejor que puede haber en la calidad del informe. El estilo de escritura, bueno, utilizar palabras simples, escoger bien el léxico que va a utilizar, evite la voz pasiva, evite abreviaturas, tamaño de la fuente, bueno, en fin, algunas consideraciones con referencia a la escritura. El informe de auditoría es un informe netamente que se requiere con prontitud, nunca lo deje pasar para después, es mejor terminarlo en el tiempo debido, nunca espere tener tiempo disponible posteriormente, porque lo más probable es que no lo tenga, y que prepare los reportes de las no conformidades a la brevedad posible, porque la organización también necesita tener esta información lo más pronto posible. Los informes entregados a tiempo también agregan valor. Obviamente, claro, yo puedo tomar mejores acciones o plantear mejores acciones correctivas en los plazos que yo pueda establecer si tengo la información a tiempo. Es parte del contenido de la información, como podemos ver, estos son aspectos muy generales como el alcance de la auditoría, los objetivos, los criterios que se han utilizado, las normas, por ejemplo, el programa de auditoría, la identificación de auditores, los resultados de la misma, incluyendo algunas irregularidades que podrían haberse dado en el desarrollo de la misma, la evaluación del equipo de auditor, cumplimiento de requisitos y criterios de la auditoría, capacidad del sistema en relación a los objetivos definidos, también es algo muy importante, resumen de la auditoría, incluyendo observaciones y las no conformidades, la lista de distribución de todos estos informes a quienes van a estar dirigidos. Bien, el reporte final. El reporte final debe ser completo, las listas de verificación completas, las notas del auditor también deben estar versadas aquí y los reportes de las no conformidades, así como la matriz de análisis. Bueno, eso es una opcional, ¿no? Es una parte opcional. Los reportes de no conformidades, las reuniones de cierre ya después de todos estos procesos son sumamente importantes para darle al auditado o al cliente cómo se ha desarrollado este proceso, quiénes hemos intervenido como auditores, quiénes han intervenido como auditados y qué es lo que hemos observado y qué no conformidades de pronto han nacido para que ellos mismos planteen
su plan de acciones correctivas en plazos y los responsables y de pronto la inversión que van a tener que realizar. Bueno, eso ha sido todo por mi parte. Muchísimas gracias por vuestra atención. Hemos visto ahora todo lo que refiere a lo que es auditorías en los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo y hemos revisado todos esos aspectos que nos conciernen a nosotros como auditor, como un buen auditor líder, de pronto un buen auditor del sistema de gestión de seguridad en su trabajo es importante. Las fiscalizaciones, no se olviden que es por parte del ente fiscalizador, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo, Promoción del Empleo o SINERMIN, entre otros aspectos. Bueno, muchísimas gracias por todo, muy amables. Gracias.